Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano, y como suele ser ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de los diferentes canales donde se emiten los contenidos. Particularmente deseo dar un saludo muy especial a todos aquellos que se han vinculado en las últimas 2 semanas al canal de YouTube En órbita podcast y también a Spotify En órbita podcast. Igualmente, para aquellos que deseen seguirnos vía Telegram o Facebook, en Facebook estamos como Viajes Astrales y Sueños Lúcidos con Enfoque Diferencial, y en el caso del canal de Telegram es Diario Viajero Astral /. Ahora bien, para aquellos que por interno han seguido preguntando acerca del curso y los talleres, ya entienden, son dos cosas diferentes. Los talleres simplemente están derivados, no son prerequisito ni similar, y el curso es uno solo que entrega lo que yo considero bases para poder inducir a mediano y largo plazo la experiencia fuera del cuerpo, lo que clásicamente se llama viaje astral o siguen llamando viajes astrales. Pueden comunicarse a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo a academiadeproyeccionastral@gmail.com. También vía Telegram pueden contactarme al +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hecha esta salvedad, vamos a entrar en materia. Hoy vengo a hablarles de algo que se conoce genéricamente como reducción sensorial y experiencias extracorporales o experiencias fuera del cuerpo, OBE, o en inglés el acrónimo ES, experiencias extracorporales. ¿Cuál es la relación entonces entre este proceso de inducción, que es un proceso que se induce por medios mecánicos y físicos, de privación sensorial o deprivación, que es el otro término que se le da, y cómo está vinculado esto con el caso de las experiencias extracorpóreas? Hay un autor contemporáneo, un over, que se llama Graham Nichols, inglés muy bueno, muy recomendado, que aborda todo el asunto, particularmente es a partir de la década de los 90 cuando se interesa, y es gracias al conocimiento que tiene de las investigaciones del psicólogo clínico norteamericano John Zubeck. Entonces, para darles algo de contexto y que entiendan un poco más de qué va todo el asunto, mis queridos podescuchas, me voy a permitir dar, como siempre, un trasfondo para que tenga algo de coherencia y sentido toda esta historia y cómo esto influye, ojo, no solo en el desarrollo neurocognitivo, en la ocurrencia particular de este tipo de experiencias que, deseo ser aquí una vez más enfático, no se tratan de un tipo de alucinación, delirio o alguna forma de sueño, como se ha querido hacer ver hasta ahora, sino que por el contrario constituye una, digámoslo, obviamente experiencia, un conjunto de experiencias bastante genuinas que ciertamente no están desvinculadas de toda una problemática, es decir, un conjunto de problemas derivados de las características, los rasgos distintivos de la misma, la forma de ocurrencia, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la deprivación sensorial? Hay un carácter controversial en estas investigaciones que se empieza a desarrollar particularmente a partir de la década de los 50 a la fecha, y tiene que ver con el hecho de que fue usada, como siempre, con fines militares dentro del aparato militar institucional, por lo menos en los Estados Unidos, y posteriormente, cuando se hace una desclasificación de información de acceso no público por obvias razones, se entiende que la deprivación se había usado como un procedimiento de inducción no solo para cambiar, modificar actitudes, conductas y comportamientos, que son 3 cosas diferentes, sino que además se había incurrido muchas veces bajo el uso de deprivación sensorial en algunos sujetos de prueba en casos de abuso psicológico, emocional, físico y de tortura. Pero eso será objeto de otro podcast. Aquí nos vamos a centrar en la correlación de todo esto con el campo de las OBEs. Pues bien, en la década de 1950, la investigación sobre la privación sensorial surgió como un nuevo e influyente campo para los investigadores de las ciencias del comportamiento. Con el apoyo de la comunidad de inteligencia, en pocos años la investigación sobre privación se había vuelto omnipresente. Se invocaban imágenes de privación sensorial para explicar una amplia gama de fenómenos, ojo a esto, paréntesis, que incluso posteriormente implicarían los estudios en PSI. Pero algo que se suele omitir en, digamos, los informes públicos sobre los estudios de reducción sensorial es que ya por esas mismas fechas y de manera paralela en Alemania se venía experimentando después de la posguerra. Ahí es cuando surge el interés por el famoso campo uniforme o campo Ganzfeld, que luego se conocerían como los experimentos Ganzfeld. Para aquellos que deseen tener un poco de contexto y saber de qué va esta historia fascinante, pueden visitar el podcast titulado Efecto Ganzfeld y PSI. Pues bien, prosiguiendo entonces, en pocos años la investigación sobre privación se había vuelto omnipresente. Se invocaban imágenes de privación para explicar una amplia gama de fenómenos, desde las revelaciones religiosas hasta la estructura misma de enfoques como el psicoanálisis. Sin embargo, en una década y media,
Este campo de investigación se vio implicado en casos de tortura y abuso, como ya lo mencioné. Por ello es importante conocer la historia que hay detrás de esto a partir de los estudios del psicólogo clínico John Subek de la Universidad de Manitoba en los Estados Unidos, quien se considera uno de los precursores y uno de los últimos investigadores que aún realizaba investigaciones sobre privación sensorial, particularmente en la década de los 70. Esto claramente, abre un campo a preguntas o a una serie de preguntas sobre cómo sería posible realizar estas investigaciones controvertidas con cierto grado de éxito y de cautela. En términos técnicos podemos decir que, si bien es cierto que ya había un concepto en el siglo XVIII que describía la sustitución de una mayor agudeza en las capacidades sensoriales retenidas en respuesta a una privación sensorial grave como la ceguera o la sordera, es justamente estas descripciones de la medicina rudimentaria del siglo XVIII las que darían impulso posteriormente en el siglo XX, a mediados del mismo 1950, para los estudios de privación sensorial inducida. Porque lo que se estaba estudiando en el 18 ciertamente era qué ocurría con los sentidos, el funcionamiento de la percepción, cuando por causas congénitas o como resultado de una lesión o un accidente grave, la persona obviamente perdía alguno de sus sentidos. En este orden hay que decir que ciertamente el cerebro posee la notable capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia. Por lo tanto, por ejemplo, a partir de esto último que hemos mencionado, la privación sensorial constituye una excelente vía para explorar el fenómeno de reorganización cortical. Esta parte técnica, mis queridos podescuchas, es para entender más o menos cómo funciona el cerebro y cómo está correlacionado con la experiencia fuera del cuerpo, las experiencias extracorporales y otro conjunto de fenómenos adyacentes al mismo. Ojo, que no implica ello que esto ocurra en el cerebro o en la cabeza de la persona, sino que gracias a este dispositivo o a esta interfaz biológica tienen lugar estas experiencias, que es algo que difícilmente o bien la gente prefiere omitir, ignorar o les cuesta entender. Las consecuencias entonces, por ejemplo, retomando de las deficiencias centrales como sordera o ceguera en el cerebro, siempre han sido objeto de numerosos estudios en la última década. Estamos hablando ahora del siglo XXI. Es importante destacar que una comprensión de los campos corticales inducidos por la privación sensorial constituye un reto fundamental, por ejemplo, en términos clínicos, para mejorar estrategias de rehabilitación, recuperación, terapias complementarias o como coadyuvante, en el caso de estos individuos que han sido privados de un sentido. La literatura se ha ocupado principalmente de la privación sensorial temprana o congénita, por ejemplo, de nacimiento o desde los primeros años. Se prefiere el estudio de estos perfiles ya que en los primeros años de vida el cerebro muestra un desarrollo extraordinario que conduce a cambios en los comportamientos y el procesamiento cognitivo. Después de esos pocos años, su crecimiento, estamos hablando del cerebro, se caracteriza más bien por algo que se llama técnicamente ajuste fino y por la remodelación de circuitos y redes primarias. Quiero que se queden con esto, mis queridos podescuchas, los circuitos y redes primarias del cerebro, porque esto será importante más adelante en un podcast posterior. Esto obviamente está vinculado con los experimentos del Dr. Froelich y pues nos permitirá entender un poco mejor qué es lo que ocurre en el caso de este tipo de experiencias OBE. En el contexto de la privación sensorial es aún más crucial, ya que el cerebro muestra periodos críticos durante los cuales es más sensible a la entrada sensorial ambiental, es decir, de estímulos externos, luminosos, acústicos. Esto lo hemos trabajado con algunas personas en el curso cuando, a partir del diagnóstico que manejo, para poder hacer el plan individual en cada caso, se establece la necesidad de llevar a cabo, por ejemplo, el desarrollo de técnicas de carácter mecánico, físico o cerebral o una combinación de estas. Pues bien, en cuanto al sistema auditivo, este periodo crítico es hasta aproximadamente el tercer año de vida. Por lo tanto, la privación sensorial que ocurre antes de ese periodo sensible conduce a cambios corticales mucho más importantes. Hay que señalar además que las personas con privación sensorial deben entonces depender de los sentidos restantes para realizar tareas cotidianas. En consecuencia, una reorganización cortical inducida por la privación sensorial temprana conduce a mecanismos compensatorios, lo que a su vez resulta en un mejor desempeño conductual en las modalidades sensoriales preservadas. Estas mejoras, curiosamente conductuales, se aseguran mediante un fenómeno de activación cortical intermodal, es decir, la activación de regiones inicialmente especializadas y desarrolladas para el sentido afectado. Y esto hay que entenderlo, mis queridos podescuchas, a la luz de las experiencias fuera del cuerpo, porque nos permite entender entonces por qué es necesaria esa reconfiguración en el cerebro de aquellas redes neuronales bastante especializadas y muy bien delimitadas y definidas para funciones cognitivas convencionales, clásicas o tradicionales, si se quiere.
pueden ustedes hacerse a la idea o la representación en sus cabezas de que se trata simplemente de un cambio o una modificación de la subespecialización de ciertas zonas dentro del cerebro que son necesarias para abrir espacio o un nuevo campo para la ocurrencia de estas otras experiencias, dentro de las cuales obviamente catalogamos o etiquetamos una clásica experiencia que se siente como una sensación que está ocurriendo fuera del cuerpo u OBE. Ahora bien, ¿por qué la utilización de la deprivación sensorial o reducción sensorial en el cambio de actitudes? La investigación sobre los efectos de la privación sensorial con sujetos humanos voluntarios comenzó en la década de los 50 y desde entonces ha atraído la atención de un amplio rango de profesionales a partir de dicha fecha. El grado de interés en este campo queda claro por el hecho de que en el momento existen al menos media docena de libros que tratan específicamente sobre el tema de la privación sensorial experimental, además de varias otras docenas de obras que contienen 1, 2 o 3 capítulos sobre el tema, y se han publicado miles de artículos en varias revistas académicas indexadas. Además, ha existido grandes controversias en medios de comunicación, periódicos, revistas populares en diferentes partes del mundo sobre el tema debido al uso de este con fines de modificación o algo que técnicamente se conoce como desmoldamiento. Actualmente hay varios laboratorios que están llevando a cabo investigaciones en el área, específicamente en Canadá, los Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Australia, como ya lo mencioné antes, en el periodo de posguerra, Alemania Occidental particularmente. La razón primordial detrás de este nivel alto de interés es tal vez el hecho de que la deprivación sensorial influye en un amplio rango de comportamientos, pero además, en este caso, también hay unos efectos de la privación sensorial sobre procesos perceptuales que incluyen cambios generales en la constancia, el movimiento aparente, el movimiento autoquinético, el mejoramiento de la sensibilidad visual y el desarrollo de nuevos procesos cognitivos a través, esto se ha probado, de diferentes test de aprendizaje y de eficacia intelectual, así como cambios en el comportamiento motriz. Claramente Zubek, a partir de sus estudios hechos públicos en 1972, quien provee un amplio y extenso desarrollo acerca de la materia y lo que ocurre. En este orden de ideas, mis queridos podescuchas, ¿cómo llega Nichols a esto? Nichols menciona de manera anecdótica, dice: a principios de los 90, mientras investigaba sobre experiencias cercanas a la muerte y extracorporales, me topé con una referencia desconocida a un libro titulado Privación sensorial, 15 años de investigación, de John Zubek. Me llevó un tiempo buscar en diferentes sistemas hasta que finalmente pude dar con una copia de tan importante obra. Para la década de los 90 había muy poco interés o casi que escaso en los diferentes procedimientos que se llevaban a cabo para ejecutar deprivación sensorial. Entre estos se hablaba muy poco de los tanques de privación y en la investigación sobre estados alterados o incluso de la conciencia y la correlación de esta con el proceso de privación sensorial. Estas áreas estaban olvidadas y se consideraban relegadas puesto que habían sido objeto de debate, crítica y controversia durante los 60 y 70. Sin embargo, afirma Nichols, entendí que había una correlación bastante estrecha entre la privación sensorial y la exploración de la experiencia extracorporal. En 1987, mientras me relajaba en mi habitación, de repente noté un cambio de conciencia o entró en lo que ahora llamarían un estado alterado. Momentos después flotaba justo por encima del suelo en posición vertical a unos 500 metros de mi casa. Fue mi primera experiencia extracorpórea, aunque en aquel entonces no tenía idea de tal cosa. Si bien es cierto que esa primera experiencia duró solo unos instantes, pero fue tan vívida y tan genuina y auténtica, esto me abrió la mente a la idea de tales experiencias y sus potenciales aplicaciones. Aproximadamente un año después descubro un libro sobre ciencia acerca de experiencias extracorporales y allí inicia mi propia exploración. Quería aprender a inducir tales experiencias y pronto me di cuenta que la privación sensorial podía ser una vía para lograrlo. Al principio usé la técnica de visualizaciones habituales, populares en los libros sobre el tema en aquel entonces. Pasé cerca de 6 meses, noche tras noche, intentando inducir una experiencia extracorpórea con plena conciencia, que es como lo explicaba al inicio Nichols. Aquellos que puedan revisitar las obras, los libros publicados por este autor inglés, notarán también un cambio en la evolución de las ideas de este acerca de consciente, inconsciente, etc. Pues bien, me sentía cada vez más desilusionado tras meses de intentos fallidos, pero me había comprometido a dedicar un año para aprender, así que dejé de llevarme y me dediqué a ello a fondo. Sin embargo, esta vez mi intensa concentración había desaparecido. En muchos sentidos, esto fue lo que me permitió tener éxito, el dejarme llevar o entregarme a las ocurrencias de estas experiencias.
Una descarga de energía recorrió mi cuerpo, la sensación más intensa que jamás había sentido, sin dolor ni incomodidad, solo una abrumadora sensación primaria de movimiento y poder. Cuando la sensación alcanzó su punto máximo y luego se disipó, mi visión se aclaró y vi una figura tendida debajo de mí, iluminada apenas por lo que creo era la luz de la luna que se filtraba por una rendija entre las cortinas. Me di cuenta que se trataba de mi cuerpo, o del cuerpo, solo que por alguna razón no se sentía como yo. La figura debajo de mí parecía otra, casi como si mirase una vieja fotografía o el recuerdo de otro yo. Me di cuenta de que estaba flotando el aire a más o menos 1.5 metros del cuerpo físico, con una energía azulada que irradiaba de mi cuerpo. Aunque no podía moverme mucho, me asombró lo que veía. Había logrado alcanzar un estado de conciencia que pocos experimentan. En los momentos posteriores a esa breve experiencia, entendí entonces que el método usado de privación sensorial había funcionado. Siempre me ha parecido que para tener o alcanzar un estado específico se requiere una preparación previa y un conocimiento durante y posterior al proceso. Por ello, el término de privación sensorial me pareció sumamente fascinante como método de inducción. El término, tal como lo usaré y como lo he venido usando, se refiere al uso de diversos equipos que reducen el acceso a información sensorial ordinaria externa, con el fin de permitir que el individuo desarrolle una condición particular y quede en un punto específico, el cuerpo, el cerebro y por extensión la mente de este. Esta práctica se había popularizado en la década de los 60 y 70 gracias a la investigación y experimentación de varios pioneros, en particular John Lilly, quien inventó el famoso tanque de flotación en 1954. El tanque de flotación sigue siendo la forma más conocida de privación sensorial que se utiliza en la actualidad, pero no es la única ni es exclusivo para inducir este estado particular. Hay que aclarar desde luego que John Lilly fue un médico, neurocientífico y especialista en diferentes campos. Cuando conocí los escritos de Lilly, afirma Nichols, quedé fascinado y al mismo tiempo escéptico ante muchas de sus ideas que parecían y aún siguen sonando a día de hoy extravagantes. Durante sus diversos estados y experiencias de flotación, Lilly afirmaba haberse comunicado no solo con diferentes especies animales, sino que se dio cuenta de que su vida estaba bajo la influencia de entidades no físicas, pero esto ya es otra historia. Durante varios años me interesé cada vez más por las experiencias entonces de privación sensorial y de cómo éstas colocaban o inducían un estado particular del cuerpo físico, de la mente, en estado de alerta, que generaban o propiciaban condiciones ideales en las cuales eventualmente ocurría la experiencia. Pues bien, mis queridos podescuchas, este es el tema que quería compartir para todos ustedes el día de hoy. Espero que haya sido del agrado. Recuerden, el curso es flexible, abierto, con clases 100% programables y a convenir entre las partes. No olviden visitar la página laexperienciafueradecuerpo.info y en el caso del canal de YouTube, darle like, compartir el contenido, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias y nos veremos en una próxima emisión.